ensayista, filósofo, periodista y académico. Jaime Labastida Ochoa es un experto en el arte de escribir. Con extraordinario talento da forma a sus textos bajo admirables estilos y profundidades. Cada una de sus publicaciones presenta una redacción expresiva e inteligente. Actualmente tiene la enorme responsabilidad de estar al frente de la Academia Mexicana de la Lengua. Acompáñeme a conocer de cerca la vida de este gran escritor e intelectual mexicano. Jaime Mario Labastida Ochoa nació el 15 de junio de 1939 en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del grupo literario La Espiga Amotinada, congregación de poetas mexicanos que publicaron el volumen colectivo que lleva el mismo nombre en 1960. Es miembro de la Asociación Filosófica de México y fue también presidente del Colegio de Sinaloa, así como director general de Siglo XXI Editores. Es doctor honoris causa por las universidades de Michoacán y de Sinaloa. Entre los distintos reconocimientos que ha recibido durante su trayectoria profesional, Labastida fue galardonado con el Premio Javier Villaurrutia, el Nacional de Periodismo y el Nacional de Ciencias y Artes. También recibió la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes por su trayectoria como escritor. Fuera de nuestras fronteras, fue distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia y con la Cruz al Mérito por el presidente de la República Federal de Alemania. Cabe destacar que es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus poemas destacan Afrodita en el polvo, El júbilo se enciende, La piel y Ciudad bajo la lluvia. En lo que respecta a sus libros sobresalen Estética del peligro, La palabra enemiga, Humboldt, Ciudadano universal y Cuerpo, territorio, mito. En febrero del 2011 tomó posesión como director de la Academia Mexicana de la Lengua. No creo en la palabra inspiración. Yo creo más bien en la palabra trabajo, en la palabra constancia, en la palabra esfuerzo. Como si se tratara de una poesía, su vida se compone de cadencia, estrofas y versos que reflejan armonía. Los matices de su historia forman una creación artística extraordinaria. Con más de 50 años de trayectoria, Jaime Labastida ha forjado una vasta obra literaria de más de 20 libros. Se trata, Patricia, un poco de acumulación. No es broma cuando le digo que tengo mucha edad. En unos cuantos días más cumpliré 77 años. Y mis primeros poemas se publicaron en 1958. Mi primer libro en 1960. Quiere decir que tengo una trayectoria acumulada, pues, ¿qué le voy a decir? De 66, 68 años por lo menos. De manera que a lo largo de todos esos años, alguna tontería habré evitado finalmente y algo habré hecho más o menos bien. Por eso le hablo de acumulación. Piense usted en que hay una enorme cantidad de servicios de los que disfrutamos en la sociedad que ninguno de nosotros hizo. Entre otras cosas, la palabra. La palabra no la ha hecho ninguno de nosotros. La palabra es propiedad de todos y de nadie. De manera que lo mismo puedo decirle del agua potable, de la electricidad, ya no digamos objetos de la naturaleza como el sol o el agua o el oxígeno, pero muchos objetos que son ahora parte de nuestra vida cotidiana, no los hicimos nosotros, son una herencia del pasado. Bueno, pues lo mismo sucede en este caso. ¿Y cómo sienta la palabra en este momento, doctor, cuando la gente prefiere comunicarse vía WhatsApp, y lo más simple posible? Mire, hay modas y hay asuntos pasajeros. Cuando apareció el fax, hace aproximadamente, ¿qué será? 30 años, poco menos de 30 años. Todos nos quedamos asombrados. Nos preguntábamos cómo era posible que a través de un teléfono subiera una imagen, porque se transmitía una hoja de papel escrita, a un satélite y bajara en unos segundos al otro lado de la Tierra. Bueno, ahora nos comunicamos en un segundo o en fracciones de segundo
al otro lado del planeta también. El fax prácticamente cayó en desuso. En lugar suyo ahora usamos otras técnicas. La gente empieza a sustituir el Internet por el WhatsApp. La tecnología es tan rápida en su evolución que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Cuando a mí se me habla de que el libro puede ser sustituido por las tabletas electrónicas y otros sistemas de uso actual, pues sonrío porque nadie sabe si eso va a permanecer. Y en cambio el libro ha permanecido en su forma actual, con variantes en su manera de ser impresos, a lo largo de más de 500 años. Es un artefacto muy útil, muy barato, muy cómodo de transportar, y en el que se acumulan miles y millones de palabras y funciona. ¿Qué va a suceder con la comunicación esta rápida? Mire, en todas las épocas ha habido gente que se comunica con rapidez y que no piensa. Hablamos de la gran cultura helena y de los grandes teóricos de la cultura helena, pero siempre pensamos en unos cuantos, en los trágicos griegos, en los presocráticos, en Platón, Aristóteles. Sócrates no escribió nada. No sé si haya sido ágrafo, pero por lo menos no sabemos que haya escrito nada. Jesús tampoco escribió nada. Si no lo oyen sus discípulos y recogen lo que él dijo, no sabríamos nada de su enseñanza. Buda tampoco escribió. Mahoma igualmente no escribió. De manera que ¿quiénes escribían, quiénes leían y escribían en la Atenas clásica? Unas cuantas personas. El resto deseaba, gustaba de ser analfabeto o se satisfacía con pequeñas cuestiones. Así que hay una enorme masa, siempre la hay, en la que no disfruta la lectura y que no le gusta pensar, que quiere vivir de manera cómoda. A mí eso no me aterra, me parece normal. Al revés, creo que si la proporción es igual, de todas maneras, la masa crítica o el número absoluto de personas que lee y escribe es cada vez mayor. No estoy seguro de si lean bien, que es otra cosa, pero que sí leen y escriben. Hay quien dice que ahora con las herramientas como el Internet tiene uno mayor información, pero no conocimiento. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo iría aún más allá. Se tiene información, pero no se tiene formación. Se tiene mucha información y eso es un mal de nuestra época, el supuestamente estar informados, en comunicarnos, pero no en generar los instrumentos de crítica y de pensamiento y de duda. Durante muchos años escribió para periódicos y revistas. Llegó a redactar hasta 3 artículos por semana. Jaime Labastida se alejó del periodismo por algún tiempo, entre otras razones porque su hermano Francisco se encontraba como candidato presidencial. De poesía compleja pero interesante, su lírica expresa sensibilidad y creatividad, pero este género es solo uno de los muchos que nos ha entregado a lo largo de los años. Sus lectores asiduos admiran su manera de escribir y la versatilidad con la que utiliza la palabra. Para él, el lenguaje es un organismo con vida que continuamente se llena de formas y palabras nuevas. El dueño de la palabra, el dueño de la lengua es el pueblo que se expresa en ella. No podemos decirle al pueblo cómo se exprese. Las academias no son normativas. Muchas de esas palabras de las que usted habla ahora posiblemente caigan en desuso, no lo sabemos. En muchas ocasiones se nos dice, ¿por qué no recogen esta palabra que ahora todo mundo usa, que está tan extendida? 20 años después, nadie se acuerda de esa palabra. ¿Usted sigue usando la palabra chido? Y nos exigían en la academia que la recogiéramos. Nosotros tenemos solamente un criterio, el criterio de la extensión en el tiempo y extensión en el espacio. Si la palabra se extiende y permanece, aparece en el diccionario. Si no, no se recoge. Quizás como una anécdota, como una burbuja de jabón. Pero mire, muchas palabras que nosotros consideramos que son palabras que pertenecen al español, y en efecto pertenecen ya al español, no tienen su origen en el español. Jardín. ¿Usted tiene jardín en su casa? No. ¿Pero le gustan los jardines? Sí.
La palabra jardín es una palabra francesa, pero como esa hay muchísimas. ¿Cómo se desarrolla la lengua? No se sabe. Una enorme cantidad de mujeres hoy acusa a la academia y nos exige que adoptemos un lenguaje de otro orden, el lenguaje, porque dicen que somos machistas y que la academia es machista. No, la academia no hace la lengua, la hace el pueblo. Y ahora se habla, por ejemplo, eso sí me parece completamente incorrecto, pero quizás sea una batalla inútil la que tengamos que dar. Se dice violencia de género. A mi modo de entender, no hay violencia de género. No quiero decir que no haya una violencia en la sociedad y que le ejerce un hombre en contra de una mujer o una mujer en contra de un hombre. Pero eso es violencia intrafamiliar. Es violencia entre los sexos, no violencia de género. El género es un accidente gramatical. Y ahora se exige que se diga jueza. Bueno, si seguimos con esa tontería, vamos a acabar diciendo jóvena. Ay, ¿por qué no? Los varones no nos sentimos insultados porque se diga es un gran artista, este violinista, fíjese, no violinisto, este violinista es un gran artista y no nos sentimos ofendidos. Nosotros decimos, hay un género en gramatical en la lengua española que es el género epiceno. Ese género es común a los dos sexos. Usted dice rato o dice rata. ¿Qué es? La rata macho, ¿no? Y la rata hembra. Y los varones no nos sentimos ofendidos. Ni porque haya una ballena macho y una ballena hembra. Tampoco nos sentimos disgustados. Así, ¿por qué fue así? Son accidentes del idioma que se consolidaron a lo largo de los siglos. El águila macho, el águila hembra. Bueno, así es. La lengua española tiende a la economía. No se trata de ninguna violencia verbal. Dicen, pero Dios es masculino. Falso también. Hay una gran cantidad de religiones en las cuales los principales dioses son hembra y macho a la vez, o son una pareja de dioses. En la religión mesoamericana, entre los mexicas, había el señor dos y la señora dos, Omecíhuatl y Ometecutli. ¿Dónde está el machismo? Las religiones, digamos, de dioses únicos, la hebrea, la cristiana, la maometana o la musulmana, llama a Dios con una palabra de varón, con el género masculino, pero son los únicos. En el resto de las religiones no existe tal cosa. Entonces, ¿por qué se dice, es que las academias son machistas? Hablando de la economía del lenguaje, ¿qué siente usted? Porque esto es algo que está ocurriendo, ¿no? Los periódicos, las revistas, se están cada vez reduciendo, ¿no? Los artículos, etcétera, porque hay quienes opinan o quienes creen que la gente no está leyendo tanto, que la gente tiene que adaptarse a las lecturas breves. En términos absolutos, hoy se lee mucho más que nunca en el planeta. Se lee mal. Yo estoy en contra, pero la tendencia, por desgracia, es esa. Durante muchos años escribí en un periódico y los periódicos actuales, lo he dejado de hacer hace más de 15 años, pero los periódicos actuales tienden, como usted lo dice, a reducir la cantidad de palabras y aumentar el tamaño de las imágenes. Y esa expresión torpe, a mi juicio, de que la imagen dice más que 1000 palabras, se ha extendido. Las imágenes solamente se entienden si son interpretadas por las palabras. Y es la palabra la que constituye al ser humano. Los seres humanos estamos hechos de palabras, no de imágenes. Monterroso pulía hasta el exceso lo que escribía. En alguna ocasión me dijo, no entiendo, no sé cómo es posible que lleves tantos años escribiendo un artículo por semana. Dice, yo solamente toleré 2 años y no pude más. Me pasaba
toda la semana pensando en qué hacer y cómo hacer ese artículo. Hubo una época en que yo llegué a escribir hasta 3 artículos semanales. Uno en la página editorial de Excelsior, otro en la primera plana de ese mismo periódico y otro más en la revista Siempre, ya bajo la dirección de la actual directora, doña Beatriz Pajés. Tito Monterroso no podía hacerlo. ¿Qué le indica esto? Le indica que Tito trabajaba sus textos con mucha parsimonia, los pulía mucho. Para llegar a la brevedad de ese texto, cortó mucho. Al revés de lo que hacen ahora los tuiteros. Los tuiteros no saben ni lo que escriben y con faltas de ortografía. Tito jamás se permitió una falta de ortografía. Tito era un corrector de estilo de sí mismo y de los demás, de la concisión. De la concisión. Bueno, la poesía es eso. La poesía es condensación. Todo poeta tiende a la condensación de lo que va a decir. ¿Usted con qué género se siente pleno? Porque son géneros distintos. Bueno, yo escribo poesía y escribo crítica o textos de ensayo, pero son formas completamente distintas de expresión y por consecuencia de redacción. No es lo mismo. Un ensayo tengo que empezar a buscar la cita adecuada, no caer en una tontería, sino citar adecuadamente, en fin, son métodos diferentes. Escritor de primera línea, pero también intelectual que gusta de la música clásica y de las artes escénicas. Los músicos imprescindibles en su audioteca son Johann Sebastian Bach, Brahms, Amadeus Mozart y Vivaldi. Regresamos para conocer más sobre él. Jaime Labastida es un hombre amable que posee sentido del humor. Al mismo tiempo es un tenaz crítico literario y un apasionado del idioma. Con su pluma ha trazado lecturas que resultan un deleite para los hispanohablantes, aun cuando hace uso de las nuevas tecnologías como el libro electrónico, destaca el papel del libro tradicional. Hace varios años, un gran intelectual que acaba de morir, Umberto Eco, predijo la muerte del libro. Pues por fortuna no nos enteramos de esa predicción y seguimos escribiendo y publicando libros. Yo admiro mucho a Eco, pero lo admiro por la calidad de su pensamiento. Pero, a ver, Patricia, piense por favor un momento. Reflexione en lo que le voy a decir. Se dijo que el mexicano leía mucho y que cada vez leía más, que leíamos ya 6 libros per cápita al año. Cuando antes se decía que leíamos, sí mucho, 3. Pues yo no creo que leamos ni 3 ni 6. Porque, ¿en qué se basan para decir que se lee 6? En la lectura en Kindle, en los textos de fax o de internet, en el tweet. O sea, como pía un ave, es un tweet, por eso es piaf, ¿sí? Pía. Se trata de un cantito de un ave, un gorjeo, eso es un tweet. ¿Cuántos gorjeos constituyen la página de un libro? ¿Y cuántas páginas de esos gorjeos finalmente van a constituir un libro? No hay manera de calcularlo. Pero bueno, no me importa. Vamos a suponer que 100,000 tweets equivalgan a un libro de 100 páginas. 150,000 tweets, 1,000,000 de tweets, no me importa. ¿Qué tonterías hay ahí? Lo importante no es cuánto se lee. Lo importante es qué se lee y cómo se lee. Y estamos en un mundo cuantitativista que quiere calcular todo sobre la base de cantidades. El criterio metodológico en las escuelas del país de determinar cuántas palabras se leían por minuto. Yo me preguntaría cuántas se comprenden. Borges dice, lo importante no es leer, lo importante es releer. Quiere decir comprender. Entonces, ¿qué puedo decirle? En México no llegamos ni a medio libro per cápita al año. Es la verdad. Y nuestro potencial de lectura debiera ser enorme. Claro. Si nuestra educación fuera correcta y leyéramos o adquiriéramos la misma cantidad de libros que en Francia, en Alemania o en Inglaterra,
que llegan a los 12 o 14, se multiplicaría por más de 20 veces la capacidad lectora y el número de lectores y la cantidad de libros leídos. Pero además lo que me interesa es qué libros. Vea lo siguiente. ¿Cuántos millones de hablantes tiene la lengua española? Cerca de 500 millones y nos enorgullecemos de ese número. ¿Cuántos hablantes tiene la lengua francesa? No sabría. No pasan de los 60. O sea, tienen aproximadamente la 10ª parte. Supongamos que que ellos fueran 50 millones. ¿Cuántos grandes filósofos, cuántos grandes pensadores produce esa lengua que hablan solamente 60 millones al año? Es una pléyade. ¿Y nosotros? ¿Dónde nos hemos destacado en el manejo del pensamiento? ¿Cuántos grandes pensadores tenemos? ¿Por qué si podemos hablar de una filosofía alemana y de una filosofía francesa y de una filosofía inglesa y no podemos hablar de una filosofía española? Tenemos grandes escritores, pero no grandes pensadores. Bueno, sigamos entonces satisfaciéndonos con que leemos 6 libros por año, aunque sea porquería. ¿Por qué le digo esto? Porque de lo que se trata no es de aligerar la lectura, no es de darles elementos para que la gente, digamos, no tenga dificultades, facilitar las cosas. En el primer Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó en Zacatecas, Gabriel García Márquez dijo una verdadera barbaridad que yo critiqué en público y por escrito, que había que jubilar la ortografía para facilitar así las cosas. ¿Y quién ha dicho que la educación tiende a facilitar las cosas? Yo creo que la educación es una carrera para saltar obstáculos y vencer dificultades. Y mientras más fuerte sea la dificultad, mejor. Pero ahora quieren su majestad del niño, su majestad del joven, que todo se le dé con facilidad, ya digerido. Como diría Schopenhauer, ya no tendría sentido la vida cuando todo es fácil. Así es. Hay que hacer esfuerzos. Yo creo que los grandes retos que tiene nuestro país son, entre otros muchos, estos 4 que voy a mencionar. La impunidad, la corrupción, la desigualdad económica, tanto en sentido vertical, porque tenemos gente muy rica, con gente que vive en el límite de la pobreza, y también la desigualdad regional, o sea, la desigualdad horizontal, y la corrupción. Bueno, la inseguridad. Estos son nuestros grandes retos. Desde el punto de vista económico, por fortuna o por desgracia, he podido viajar en los últimos meses, desde julio, agosto, septiembre del año pasado, por varios países de América, no voy a mencionarlos, y por algunos de Europa y Asia. Y por necesidad tengo que establecer una comparación. Veo lo que ocurre hoy en Argentina, de donde acabo de volver, veo lo que ocurre en Venezuela, veo lo que ocurre vengo de Perú, bueno, de Nicaragua. Nuestra situación no es óptima, pero el mexicano se queja, y se queja, y se queja. El otro día un amigo, por cierto, industrial de muy alto nivel y que gana muy bien, empezó a decir, ¿cómo ves a México? Y yo estoy muy preocupado y México está mal. Le dije, ¿y tu empresa cómo va? No, voy muy bien. Ah, mejor que el año pasado. Con trabajo sí, pero vas bien. Ve a España, Brasil, un decremento del 3 o más por ciento. Es que no crecemos lo suficiente. Claro, no crecemos lo suficiente. Pero la riqueza acumulada es altísima y tenemos una inversión cada vez más fuerte. Recientemente he viajado también por los estados del centro de la República. Hacía mucho tiempo que no iba a Aguascalientes y a Querétaro y a Coahuila bueno, a Nuevo León sí he ido con más frecuencia, pero me quedo asombrado de ver la cantidad de industria que ahí existe. Porque a veces decimos, sí, pero son maquiladoras, eso no deja nada. ¿Cómo que no deja nada? No se trata solamente de que se creen empleos. Miren, se crea una fábrica de automóviles,
Pues la gente cree que llega el automóvil ya hecho y derecho, importado desde Japón, China o Alemania. No es verdad. El amigo del que le hablé hace un momento, este industrial, tiene una industria que genera un insumo para los asientos de los automóviles que yo ni siquiera me podía imaginar. Y se volvió millonario. La industria automotriz alrededor suyo genera una gran cantidad de otras industrias. Llantas, computadoras, asientos, volantes, material eléctrico. ¿Le sigo? La gente cree que la riqueza consiste en los objetos, como si todavía estuviéramos en el siglo XVI, que creían que la verdadera riqueza estaba en los metales preciosos y que un país era más rico cuanta más plata y más oro tenía. La verdadera riqueza de un país está en el trabajo y en el trabajo productivo. Y eso ya lo puso en claro hace más de 200 años un economista inglés que se llamó Adam Smith, que además era filósofo. La verdadera riqueza de un país, la riqueza de las naciones, dijo Adam Smith, consiste en el trabajo. Entonces, ¿cómo veo a México? Si llegáramos a superar estos 5 problemas que tenemos, si acabáramos con la corrupción, con la impunidad, con la inseguridad, con la desigualdad económica, nuestro país, no quiero decir que sea maravilloso, crearía otros problemas que las nuevas generaciones tenían que superar. La utopía no existe y significa que no hay tal lugar. Como director de la Academia Mexicana de la Lengua, tiene la encomienda de cuidar la pureza y perfeccionamiento del lenguaje, así como fomentar el estudio del mismo. Uno de los más altos honores de mi vida, si no el más alto de todos. Ser el representante de la lengua en la que el pueblo mexicano se expresa, ser el director de la academia en cuya, digamos, lengua han escrito los mejores escritores de nuestro país. ¿Qué puede ser sino un timbre de mayor satisfacción, un enorme motivo de orgullo? Su carrera literaria se caracteriza por un amplio vocabulario y una redacción impecable. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.